pasado, él declaraba que jamás fue perredista, que fue un candidato independiente, y ahora decía que el PRD es parte del régimen asesino. Sin embargo, ahora acaba de apoyar en estas elecciones a Beatriz Mujica, candidata por el PRD para... Eso le han de decir.
fraternal saludo del Comité Electoral Libre y del Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos de la Asamblea Nacional Popular. Hoy nos encontramos aquí para denunciar la grave crisis humanitaria que se vive en todo el país. Hay cientos de presos, de desaparecidos y asesinados por parte del Estado mexicano y del contubernio que tiene con el crimen organizado. Y en la Universidad de Nuevo León, que quería su independencia como universidades, fueron masacados por el entonces presidente Luis Echeverría. ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Y ese junio no se olvida! ¡Es de lucha combativa! ¡Echeverría, asesino! ¡La cárcel tu destino! ¡Echeverría, asesino! ¡La cárcel tu destino! ¡Y ese junio no se olvida! ¡Es de lucha combativa! ¡Que quieran todos al grado! ¡Libertad! ¡Están los asesinos! ¡Ayotzinapa vive y vive! Esta tarde, el movimiento del pueblo organizado a lo largo de la historia ha sido víctima de la represión del ejército y del Estado. Por eso, a 44 años de la represión conocida como el Halconazo, en la que estudiantes y el pueblo en general manifestaban su rechazo a las formas autoritarias que en años anteriores habían dejado saldos de muertos y desaparecidos. Fueron atacados por un grupo paramilitar identificado como los Halcones, mandado entonces por el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. A 44 años decimos que el procesamiento de Echeverría y a la seriedad del juicio para llegar hasta las sentencias no tiene ningún impedimento legal ni jurídico. Las argucias procesales mediáticas para retroceder los procesos de responsabilidad penal están agotados o están agotando rápidamente en México. La complicidad mediática, las deformaciones y tergiversaciones y el silencio de los medios de comunicación masiva ya son insuficientes y ineficientes para esconder la verdad histórica. Los agravios a la sociedad mexicana por los crímenes sin solución ni respuesta de ningún tipo que se vienen acumulando en la agenda nacional, por las desapariciones forzadas de los 43 normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos, la masacre en Tlatlaya, los presos políticos en todo el país, la represión continua a manifestantes y organizaciones, los cientos de periodistas ejecutados. En pocas palabras, en estos años
hemos pasado esta fecha conmemorativa del 10 de junio, nos hemos estado aglutinando y coordinando los sectores y contingentes agraviados por la violencia oficial. Somos los mismos de siempre, pero cada vez somos más. Desde el 2006, con el inicio de la guerra contra el narco, la política autoritaria del Estado se profundizó con la militarización del país. Esto significó un aumento de la violencia para la población, dejando como saldo cientos de miles de desplazados, miles de desapariciones forzadas y más de 150,000 asesinados. Con la llegada del PRI a la presidencia, el régimen recrudeció su política represiva hacia los movimientos sociales, como se expresó en las sentencias arbitrarias que han ocurrido en el Distrito Federal durante las movilizaciones, marchas y protestas desde el 1 de diciembre de 2012, 10 de junio de 2013, 1 y 13 de septiembre de 2013 y 2 de octubre de 2013. Hasta el día de hoy, compañeros continúan con procesos penales abiertos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal solo ha emitido la recomendación del 1 de diciembre de 2012, de la cual se ha hecho caso omiso el gobierno. Hacemos un enérgico llamado a que se acelere la emisión de las faltantes recomendaciones, así como el seguimiento efectivo de su aplicación. En el DF ha sido el gobierno del PRD con Miguel Ángel Mancera, coordinado con el gobierno federal, ha aplicado estas políticas represivas e impulsado iniciativas legales que criminalizan la manifestación, como el protocolo de control de multitudes, la reforma del artículo 362 del Código Penal del DF, ataques a la paz pública y la ley de movilidad que hoy se discute en la Asamblea Legislativa. Frente al creciente descontento social expresado en las movilizaciones, la respuesta del régimen ha sido la misma para garantizar la imposición de las reformas estructurales. En particular, la reforma educativa atenta contra la estabilidad laboral y la gratuidad de la educación, que además busca disciplinar al magisterio y desmantelar los proyectos de educación popular como las normales rurales, objetivo del ataque a la normal Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa desde el 2011. Este ataque sistemático a la educación ha significado un aumento en la exclusión a la educación media, superior y superior para la juventud, así como la desprofesionalización científica y privatización que encontró respuesta en el movimiento del IPN y en el de las enfermeras y enfermeros. Las miles de jóvenes rechazados de las escuelas públicas exigimos el acceso irrestricto a la educación y repudiamos la implementación de un examen único para el ingreso a la educación superior, ya que restringe las oportunidades de acceso a las instituciones de educación pública. También queremos denunciar el clima de militarización en el que se han realizado las elecciones, con eventos de represión en varios estados y decenas de heridos y detenidos, profesores del magisterio, normalistas, activistas y militantes políticos durante las acciones de protesta frente a los comicios, a las masacres de Ayotzinapa, Tahuato, Apatzingán y Tlaxcala. Este régimen asesino suma la detención de más de 100 maestros este 7 de junio. En Oaxaca, al menos 88 maestros de la sección 22 de la CENTE fueron brutalmente golpeados y fueron integrantes del cuartel general de la Secretaría Pública de San Bartolo, Coyotepec, escoltados por lo menos una docena de camionetas de la Policía Estatal y Federal, así como camiones del Ejército Mexicano. A unos días de las elecciones, 8 estudiantes de la Universidad Veracruzana fueron brutalmente agredidos en su casa por un grupo paramilitar del PRI. Sus rostros quedaron desfigurados, fueron agredidos con bats, machetes, etc. En Chiapas, la Procuraduría General de Justicia dio a conocer la captura de 11 maestros de la sección 7 de la CENTE, detenidos en la jornada electoral del 7 de junio. En Tlapa, Guerrero, el Ejército y Policía Federal ingresaron por cientos y se registraron una brutal represión cuyo saldo fue asesinato ya confirmado de Antonio Vivar Candy. Exigimos la libertad inmediata de Nestora Salgado, dirigente comunitario de Onilala, Guerrero, que hoy continúa en huelga de hambre, así como de nuestros compañeros Rubén Sarabia Simitrio, que fue nuestro orador principal el año pasado en este mismo lugar, y de Rubén Sarabia Sánchez, su hijo, integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, y de los más de 130 detenidos en Puebla, presos políticos. También nos pronunciamos por la inmediata libertad de Mario Luna y Fernando Gutiérrez, integrantes de la tribu Yaqui, actualmente presos, de todas y todos los presos políticos del país. Como en 1968, exigimos la derogación del Cuerpo de Granaderos y la desmilitarización de la policía y de la desmilitarización del país también, así como la desaparición de los grupos represivos del Estado que operan contra una violencia hacia el pueblo. No renunciamos a la exigencia de la aparición con vida de nuestros 43 compañeros normalistas, y nuestra consigna en este 10 de junio es alto a la guerra contra el pueblo. Compañeras, compañeros,
A nosotros simplemente nos ha tocado en estos 8 meses y medio organizar. Nuestra inspiración, nuestra causa ha sido el coraje, la dignidad de los padres de familia. Con esto queremos decir que al tratar de apoyarlos a ellos, al tratar de denunciar como lo hemos hecho durante tanto tiempo, queríamos también inspirar a los compañeros estudiantes de otras universidades y que poco a poco se fueron sumando. Queremos decirle, compañeros, que nos queda mucho trabajo todavía. Tenemos que reimpulsar la organización estudiantil, a los demás sectores, buscar la unidad. Tenemos que discutir los problemas serios de nuestro país, pero no una discusión infantil, no una discusión estúpida. Queremos discusiones serias, porque los problemas son de igual manera serios. Eso es lo que hemos tratado de decir en estos 8 meses y medio. Compañeros, si nos han sabido escuchar, creemos que hayamos dicho demasiado. Lo que más toca en este momento es hacer. El tiempo está pasando. Son 44 años del Jueves de Corpus. Son más años del 68. Y así pareciera que el Estado está acostumbrado a sustituir un problema por otro. Cuando llega un nuevo problema se pone de moda y los demás se olvidan. No tiene que ser así. Tenemos que recordarle que en sus archivos y en los archivos de la historia hay muchos problemas por resolver. Hay muchas cosas pendientes y no les exijamos a ellos que lo resuelvan. No solamente eso, también inmiscuyámonos en la resolución de esos problemas, porque de esa manera vamos a ir aprendiendo también a gobernar y a gobernarnos, que es lo último que quisiéramos lograr, compañeros. Si estamos simplemente exigiendo y gritando, así vamos a pasar 1 siglo, 2 siglos, 5 siglos, igual, y no vamos a lograr nada. Lo decimos aquí sin temor a equivocarnos, pues lo hemos dicho donde quiera, nosotros no tenemos miedo a decirlo. Aquí, públicamente, quien quiera aprovecharlo. En verdad, compañeros, nos falta mucho todavía. Y si de verdad quieren seguir apoyando, si de verdad queremos que hechos como los del 10 de junio de 1971, el 2 de octubre en el 68, Aguas Blancas, Acteal, El Charco, Apatzingán, Tlatlaya, los que ustedes quieran, no se repitan, pues vamos organizándonos. Vayamos viendo las cosas serias y esas solamente, por esas hay que luchar. Por las cosas infantiles, que muchas veces son las que nos ponen obstáculos entre nosotros mismos, esas hay que desecharlas de una vez por todas. Porque ellos se los llevaron